arriba. Leonardo Esteban Fossati Fernández. Desde Texas te están controlando. ¿Cómo anda? ¿Anda bien? Cada día mejor, no sé cómo hago. Ay, bueno, jalea Real Cabral, ¿o no? No, más mejor me perjudica. Así que déjame como estoy, quedando espectacularmente bien. Flama, flama. Bueno, me parece muy bien. Saludo ahí a los compañeros y las compañeras atrás de la caja negra, porque yo veo un cuadrado negro porque estoy por Zoom. Los que están haciendo posible que salga el programa hoy atrás de la pantalla. A Florencia, a Diego, al Pablo, a la gente que anda ahí en la vuelta. Y saludar a la audiencia. A ver en qué andan. Creí que ya andaban saludando y anunciando que hoy era el cumpleaños de Ernesto Agassi y bueno, todo eso. Siempre, siempre atentos y atentas al programa. Vos sabés que hoy quería compartir una noticia, pero va a ser medio difícil porque como no tengo suscripción al medio ese, este, va a ser difícil que la pueda leer, ¿no? Pero el titular igual alcanzaba nomás, así que tal, o sea, en algún momentito ahora lo menciono nuevamente en relación a lo que voy a hablar y después sigo para adelante, porque tampoco es que me interesara profundizar mucho acerca de una nota escrita por una de las cabezas más conservadoras y tan reaccionaria que tiene este país, este, militando en los distintos espacios de la educación privada claramente y a su vez ocupando todos esos lugares que se conocen como think tank o tanques de pensamiento, ¿no? Tanques de elaboración, que son todos esos mega espacios financiados por la derecha y por el neoliberalismo y el liberalismo internacional, donde se busca promover y desarrollar líneas de pensamiento completamente funcionales al sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Y que obviamente producen y dan una discusión acerca de todo lo que tiene que ver con la construcción de conocimiento y la producción cultural en las sociedades, ¿no? Y principalmente en lo que es el sur global. ¿Por qué digo el sur global? Porque cuando nosotros queremos hablar de la geopolítica del mundo, tenemos que comprender y hacer bastante énfasis en que una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el mundo se dividió en dos polos, ¿no? Dos bloques claramente definidos, con algunos países que al principio estaban alineados, posteriormente se plantearon como países no alineados. Se va Néstor Carlos, ¿dónde te va, Néstor? Bueno, chao, se sacó el auricular. Me andá a escribir a la pizarra. En la década del 50, la década del 60 empieza a darse un proceso, y en la década del 70 también, un proceso de descolonización, ¿no? Sobre todo y principalmente del continente africano, ¿sí? Y del sur de Asia, ni más ni menos que del sur de Asia también. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que si bien la Primera Guerra Mundial fue por el imperialismo, una de sus causas fue los conflictos de intereses enfrentados en relación a la distribución del mundo, ¿sí? Por las potencias imperiales, Alemania, Francia, Inglaterra, ¿no? Asimismo, después de la Segunda Guerra Mundial, sucedió ese proceso de descolonización. ¿Por qué? Porque una vez que se rompe con el concepto del imperio tal cual lo veníamos conociendo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, principios del XX, esos países siguieron, sobre todo en el continente africano, ¿no? Y en el sur de Asia, siguieron manteniendo relaciones imperiales con las potencias europeas. Pero imperiales, ¿no? Estamos hablando en el concepto más primigenio de una dependencia y yugo y sometimiento político extremo. Claro, con el debilitamiento de las potencias europeas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el auge del mundo del campo socialista y del mundo capitalista con el nuevo paradigma de la libertad que se define por el concepto de la libertad negativa dentro de la filosofía, ¿no? No es un concepto, es un concepto abstracto, la libertad no, que ni los liberales pueden definir, pero que en la filosofía se conoce como el concepto de la libertad negativa. Claro, el mundo empezó a tomar posicionamiento y a reconfigurarse. En esa reconfiguración que hubo, los países del continente africano comienzan a ver
y a evidenciar los lazos coloniales a los cuales los sujetaban y las relaciones a las que estaban política y económicamente sometidas, y empiezan a trabajar en su proceso de independización. En algunos casos va a ser independencia de carácter más pacífico o más mediadas por la protesta pacífica. En otros países, ese proceso de descolonización va a ser sanguinario y brutal, ¿verdad? Lo pueden ver hoy en día, con todo lo que está sucediendo a nivel internacional y geopolítico, con un nuevo paradigma que se plantea en el mundo de la mano de los BRICS, que hoy en día va a incorporar a 6 países que manejan prácticamente, de los 9 países que producen la mayor cantidad de petróleo en el mundo, hay 6 de esos 9 que van a estar dentro del BRICS. Es decir, van a manejar y controlar gran parte de lo que es un recurso estratégico. Y eso es un nuevo paradigma que se plantea hoy en día, que deja en evidencia esas relaciones neocoloniales que el mundo capitalista construyó sobre nuestro continente americano, pero sobre todo latinoamericano, sobre África y sobre el sur de Asia. Pero eso no se sostiene solamente a fuerza de la imposición imperial, belicista, la penetración e injerencia política, ¿no? Sino que también se tiene que sostener de un fuerte componente que es la producción cultural, que sostenga eso. Es decir, que alguien en Uruguay diga que en África son atrasados porque no quieren independizarse, como si eso fuera un simple acto de voluntad, ¿no? Tipo, no, porque en África son pobres, en África, ¿no? Primero que generalmente la falta de comprensión a nivel de geopolítica que tenemos y el desconocimiento con el que nos manejamos, pero muchas veces la penetración ideológica que tenemos es tan fuerte que cuando hablamos de África no tenemos ni idea de cuántos países hay en África, qué países están en África, no todos los países africanos son los iguales, no todos tienen las mismas características, no todos cuentan con los mismos recursos, hay un África para abajo del Sahara que no es la misma que el África para hacia arriba del Sahara, hay territorios dentro de África que siguen estando en disputa producto de que no se han podido laudar conflictos imperiales que vienen arrastrándose hace por lo menos 2 o 3 siglos, ¿no? No podemos hablar de África sin pensar en la situación en la que, de extrema pobreza en la que algunos países están completamente sumergidos durante décadas y décadas de tener el yugo de los países que evidentemente se enriquecen de eso. Entonces nosotros hablamos de África y pensamos que lo que pasa en África es producto de que no se levantaron y desayunaron almendra o hicieron yoga o no pensaron en intencionar lo suficiente, entonces por lo tanto no pudieron lograr un cambio, ¿no? Y eso tiene que ver con que hay una fuerte penetración cultural y la derecha y las derechas más conservadoras han sido muy estratégicas a la hora de dar la batalla en ese campo. Y a veces quienes estamos en la izquierda nos agotamos los discursos macizos de las explicaciones políticas y económicas que no dan ni rinden cuenta muchas veces de la realidad inmediata que la gente tiene y que de alguna manera nos aleja de las explicaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha trabajado fuertemente lo que es la penetración cultural, que es más allá del hecho de decir la construcción de la hegemonía en términos gramscianos, ¿no? O de la relación de subalternidad, ¿no? Es decir, somos subalternos de un sistema que produce una hegemonía que es una categoría globalizante que representa intereses, ¿no? Y estándares de una minoría, ¿no? Que pretende irradiarla hacia todo el mundo como estándar aspiracional, de forma tal que uno la incorpore y trabaje para conseguir esas cosas a las cuales nunca va a llegar, pero que de esa manera le permita disociar su proceso de explotación y alienación, ¿ve? Y de desconocimiento de cuál es su realidad material inmediata. Y eso va ligado a cómo esta forma de construir la cultura, ¿no? Y de construir las narrativas dentro de una cultura se imponen dentro de una sociedad. Y digo que se imponen porque muchas veces cuando asistimos a los procesos actuales, vemos imposiciones culturales. Vemos un Netflix, vemos un HBO, vemos la serie nueva de moda que habla de,
pero son todos recursos culturales que desvían que median, diría un músico argentino, que median entre la realidad y el individuo, de manera tal, del sujeto, ¿no? De manera tal que no permiten que conecte y trace las líneas. Por lo tanto, nos parecen escandalosas determinadas cosas, ¿no? O determinadas discusiones, como por ejemplo, cómo se escandaliza muchas veces la gente cuando se habla de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Y cómo tiene que ser abordado el tema en los distintos procesos de escolarización que una persona atraviesa a lo largo de su vida, y ahí salen todos los discursos de la familia, bla, 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 con un sustento que todos sabemos de dónde viene, pero que no podemos desentramar la artimaña que esconde atrás, que es un fuerte andamiaje de construcción de elementos culturales que hacen que nosotros lo incorporemos y empecemos a decir, no, claro, no, está bien, vos fijate que ahora, o sea, los gurises, le enseñé, como decía una vez una noticia, ¿no? Que habían ido unos padres y unas madres a protestar a la puerta del MEC diciendo que la educación sexual en las primeras etapas de la escolarización iban a propiciar poco más que abusaran de los pibes en la escuela, tipo un delirio catastrófico. Pero claro, ese discurso que es político se entreteje con un andamiaje cultural y hace que sea un cóctel bastante peligroso. Y que a nosotros nos escandalicen ese tipo de cosas y no nos escandalicen cuando sale un periodista en un medio de prensa a fregarnos en la cara todo su clasismo, ¿verdad? Y dirigir una crítica hacia el 90% de la población, descalificándola, siendo fuertemente desconsiderado, ¿no? Siendo fuertemente clasista, y clasista en el término más inmundo del término, ¿no? Utilizando comentarios peyorativos, ¿no? Utilizando obviamente palabras hirientes. Y nosotros no lo podemos, lo tomamos como algo gracioso, divertido, quizás cómico, y hasta hay gente que lo lee y dice que es así, que eso es verdad, y que de esa manera es como si pasa, no, esto tiene razón, cuando dice que es todo el problema de los pichis, como decía vos el otro día, ¿no? Que la dictadura era tipo el tema de los pichis. Y ahí lo que está operando en ese medio de comunicación que está trabajando en esa retórica son un conjunto de herramientas que hay atrás que están al servicio de producir esa línea de pensamiento y de proyectarla hacia la sociedad y instituirla como una verdad, ¿no? De manera tal que uno, cuando la recibe, queda muy pocas veces amañatado porque no logra discernir o no logra desentrañar de dónde viene. Entonces, el periodista Francisco Fay, que escribe columnas en el diario El País, en el cual ha tenido editoriales a veces y otros artículos que yo le he dedicado mucho tiempo porque para mí representa lo más inmundo y oscuro de nuestra sociedad en términos de valores cívicos. Esa persona representa todo lo que está mal, porque esconde dentro de una reflexión que presume ser filosófica, antropológica, sociológica, su más y absoluto desprecio hacia todos los que no son como él. Ni siquiera digo los que piensan como él, porque obviamente es una persona que seguramente replicaría el discurso de los comunistas mataron a 200 millones de personas, ¿viste? No sé si alguna vez escuchaste ese argumento, pero viste que anda bastante siempre campeando de cuántos muertos tiene el comunismo y no hablamos de eso, ¿no? Como si esto se dirimiera en una discusión a ver de quién tiene más muertos dentro de un ropero, ¿no? Y seguramente si hacemos un análisis de la implementación del sistema liberal capitalista regido por el mercado en la historia de la humanidad, no sé si existe un número que pueda representar la cantidad de vidas que se ha llevado con eso, ¿no? Pero sacando el argumento barato y berreta que utiliza, en sus artículos, este periodista siempre tiende a despreciar al lector. En realidad no es a despreciar al lector. El lector o la lectora que se siente despreciado, claramente es porque tiene determinada sensibilidad, ¿no? Que hace que identifique en sus palabras el inmundo desprecio que profesa hacia toda la población en el país. Como cuando escribió un artículo y le puso cosa de negro, ¿verdad? Que yo lo leí acá. Y así ha tenido otros. Entonces, el día de ayer creo que fue, déjame ver, voy a chequear bien de cuándo es la nota,
pero creo que sí. Salió, sí, acá dice el 3 de septiembre, el día de ayer, sale una nota de este sujeto, esta persona, que se despacha así tan livianamente a las redes, con acusaciones y prejuicios y, ¿no? y formas de discriminar tan flagrantes, que se titula Vergara y Pettinati. Y la quería leer para compartirla, ¿verdad? Y me vengo a encontrar que la nota es para gente que está suscrita al diario del País, entonces subterfugio, Bartoleo, como dicen en el de la radio, que lo levantan en el programa este cómico, cagaste viejo, no la pude leer. Entonces, tengo que leer el título. El título no, lo que vendría a ser el copete. Y el copete dice lo siguiente. El uruguayo envidioso que pulula tras el muro de yerba del comité de base desprecia las diferencias que provienen del mérito. Te lo leo de nuevo, Yorka. El uruguayo envidioso que pulula tras el muro de yerba del comité de base desprecia las diferencias que provienen del mérito. Un comentario que la verdad seguramente sea el copete de la nota y seguramente toda la nota venga en esta línea con una suerte de argumentación muy barata, justificando la meritocracia y esto que decía hoy en día, ¿no? Que los países africanos siguen siendo oprimidos porque su población es básicamente, en vez de estar haciendo yoga ayurvédica e intencionando al universo y pensando en Mercurio retrógrado y todas las condiciones que hacen que ellos simplemente con su voluntad no pueden cambiar la realidad material en la que viven, de la misma manera él habla de que hay personas que por el simple hecho de su mero esfuerzo van a salir adelante, no sé, van a conseguir, no sé, tener más plata para gastar y comprarse cosas. En definitiva, pertenecer, es lo que está haciendo es defender su sentido de pertenencia a una clase, ¿verdad? Que es la minoritaria, ¿no? O sea, es la élite de nuestra población. Entonces lo que él hace es defender su núcleo duro de intereses, que su núcleo duro de intereses no solo son intereses económicos, políticos, que son también intereses ideológicos, intereses culturales, intereses religiosos, ¿verdad? Que claro, no quedan en evidencia porque se disfrazan en un argumento de tipo, yo me vengo a hacer el neutral acá y vengo a hablar de todo aquello que van a un comité de base y están atrás de una pared de yerba, ¿no? De una pared de yerba, o sea, el grado de delirio mágico que maneja esta persona, obviamente ya da la calaña de persona que es, ¿no? Tipo, ya claramente identifica la calaña de persona que es. No deja mucho al librado de la imaginación. Pero lo más grave del asunto, que es lo que me parece a mí, es que este tipo de artículos, este tipo de publicaciones, donde seguramente le pase una mano por el lomo a Pettinati, que cobró creo que algo así como $60.000 para hacer una publicidad de, no sé si Antel o qué onda, es como el cocinero, ¿viste? Que dice que él nunca a nadie ¿no? Que no son comunicadores y periodistas ensobrados, pero que siempre por H por D, cuando viene de estos gobiernos corruptos y que fomentan el nepotismo y el amiguismo, siempre caen parados, son como los gatos, siempre caen parados, ¿viste? Siempre terminan en alguna reglita, algún acuerdo, coso, color, que terminan beneficiándose. Seguramente en este artículo le pasa una mano por el lomo y le pega a Vergara, claramente, ¿no? A Mario Vergara, en tanto figura al cuadro político de la izquierda, ¿no? Candidato a las internas del Frente Amplio, entonces sale y le pega. Y muchas veces nosotros no tenemos, en esta cuestión de que vamos haciendo la relación dialéctica sobre la marcha, ¿no? No nos damos cuenta de lo grave del asunto que hay atrás y de la artimaña y la estratagema imbrincada que hay que permea a nivel cultural. Entonces, en la medida que nosotros no podamos comprender o no trabajemos cómo construimos y abordamos determinadas problematizaciones permeadas hacia la sociedad desde lo cultural, va a ser muy difícil que nosotros podamos ganar esa batalla y va a seguir, desgraciadamente, permeando esta cabeza individualista, aislacionista y segregacionista con un fuerte componente aspiracional de clase que lo que hace es seguir siendo funcional a los intereses de muy pocos que se representan en personas tan oscuras como este muchacho Francisco Fay.